Bueno, en la presente clase vamos a tratar el tema de cinética química, definiéndose como la parte de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. Uno de los conceptos principales dentro de este tema es velocidad de reacción química. Se define la velocidad de la reacción química como el cambio de concentraciones expresado como delta de C de un reactivo de un producto en función del tiempo. Entre las unidades que podemos habitualmente usar para velocidades de reacciones se encuentran molaridad por segundo, molaridad por minuto, molaridad por hora, entre otros. Bueno, observamos la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, que podemos representar gráficamente la variación de la concentración en función del tiempo, donde observamos cómo cambia la concentración del peróxido de hidrógeno, es decir, disminuye su concentración a lo largo del tiempo, mientras que la concentración del producto, que en este caso oxígeno, es el que se toma de referencia, aumenta su concentración a lo largo del tiempo. Bien, ahora nos preguntemos, ¿por qué es importante entender las velocidades de las reacciones químicas? Las reacciones químicas son muy variadas y ocurren a diferentes velocidades. Así, por ejemplo, podemos citar procesos como reacciones de fotosíntesis, reacciones nucleares en cadena. Las reacciones ocurren a velocidades entre 10 a la menos 12 y 10 a la menos 6 segundos. Es decir, son reacciones extremadamente rápidas. Mientras que existen otros procesos que son extremadamente lentos. Así, por ejemplo, la transformación de la variedad alotrópica del carbono grafito a diamante. Determinar y conocer las velocidades de reacciones químicas es muy importante para procesos, por ejemplo, de obtención de fármacos, alimentos, otros. Entre otros ejemplos podemos citar el proceso de corrosión del hierro, que representa una reacción química lenta, mientras que la combustión de la madera es una reacción rápida. Entonces, generalizando, para una reacción cuyo reactivo es A y que me da un producto B, la velocidad de la reacción para el reactivo A se va a definir como menos delta de CA sobre delta de T. Y para el producto B, la velocidad se va a definir como delta de CB sobre delta de T, donde delta de CA se define como el cambio de concentración del reactivo, delta de CB como el cambio de concentración del producto, delta de T como cambio en el tiempo. Gráficamente, ¿cómo podemos observar estos cambios? Bueno, entonces dijimos que moléculas de A se convierten en moléculas de T, disminuyendo a lo largo del tiempo la concentración de A y en el mismo sentido aumentando la concentración de B. Lo que se observa acá claramente es que el signo de la velocidad para los reactivos es negativo. ¿Y eso por qué? Porque el delta de la concentración de los reactivos siempre resulta negativo. Es por eso que hay que anteponer un signo negativo para que la velocidad tenga magnitudes positivas. Si no, no tendría significado físico. Estas velocidades que estamos definiendo son velocidades medias. Las velocidades de reacciones químicas se determinan experimentalmente. Si observamos los datos de la tabla 1, en la primera columna tenemos datos de tiempo expresados en unidades de hora,
Y en la segunda columna, concentraciones expresadas en gramos por litro, conocidas por ustedes, también. Entonces, estos son datos extraídos de un ensayo cinético y a partir de estos datos vamos a determinar la variación de la concentración del reactivo en función del tiempo. Entonces, a partir de los datos de la tabla, elegimos un intervalo de tiempo, para un tiempo inicial de 0 horas vamos a tener una concentración de 20,03 gramos por litro, mientras que al cabo de 2 horas la concentración final es de 18,15 gramos por litro. Si hacemos la diferencia, este valor nos está dando negativo, con lo cual el valor de velocidad nos da como resultado un valor positivo y su valor es de 0,94 gramos por litro por hora. Ahora bien, si esos intervalos de tiempo se hacen cada vez más cortos, puede obtenerse la velocidad en un determinado tiempo, en un instante dado, en un tiempo específico. Esa velocidad se denomina velocidad instantánea. Gráficamente, ¿qué significa? Cuando nosotros hablamos de un intervalo de tiempo, estamos teniendo en cuenta estos valores finitos. Sin embargo, si esos intervalos de tiempo van disminuyendo, de acuerdo a lo que yo muestro acá en el cursor, se puede llegar a determinar la velocidad en un determinado tiempo específico. Por ejemplo, como está indicado en el gráfico, la velocidad a los 100 segundos y la velocidad en un tiempo de 200 segundos. Entonces, existen dos velocidades, o podemos definir la velocidad de reacción como una velocidad promedio, donde ya sabemos que es la variación de una concentración en un dado intervalo de tiempo, y la velocidad instantánea, que se define como el diferencial de la concentración de A sobre un diferencial de tiempo y corresponde a un instante determinado. La velocidad instantánea se define como el límite del cambio de concentración con respecto al tiempo cuando el delta de T tiende a cero. Por lo tanto, la velocidad instantánea de una reacción química es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Para una reacción general, A moles de A más B moles de B, que nos da G moles de G más H moles de H, la expresión de la velocidad de reacción queda como menos 1 sobre A, diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, igual a menos 1 sobre B, diferencial de la concentración de B con respecto al tiempo, igual a 1 sobre G. Noten que estas dos últimas expresiones son positivas porque son productos. 1 sobre G, diferencial de G con respecto al diferencial de tiempo, igual a 1 sobre H del diferencial de la concentración de H con respecto a la diferencial del tiempo. Es decir, que en la expresión de velocidad están considerados los coeficientes estequiométricos correspondientes. Vamos a un ejemplo. En la reacción de formación de amoníaco, vemos que 1 mol de moléculas de nitrógeno se combinan con 3 moles de moléculas de hidrógeno para producir 2 moles de moléculas de amoníaco. En un determinado momento de la reacción, el hidrógeno está reaccionando a una velocidad de 0,090 molar por segundo. Entonces se pregunta, ¿cuál será la velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno
en ese momento de tiempo. ¿Y cuál será la velocidad con la que está formándose el amoníaco? Si tenemos en cuenta la reacción indicada arriba y podemos expresar la relación de sus velocidades instantáneas, podríamos ver que la velocidad instantánea de desaparición del nitrógeno va a ser menos de nitrógeno a dt igual a menos 1 sobre 3, o sea, 1/3 del diferencial de hidrógeno a dt, y a su vez esta igual a, no que es el 2, 1/2 del diferencial de la concentración de amoníaco a dt. Con los datos del problema que nos están diciendo que el diferencial de la concentración de hidrógeno, esta es la velocidad de desaparición del hidrógeno, es de 0,090, entonces podemos reemplazar estos valores en estas relaciones y poder obtener, en este caso, la velocidad de desaparición del nitrógeno, que nos da un valor de 0,030 molar por segundo. Para contestar la pregunta B, donde nos están preguntando la velocidad a la cual se está formando el amoníaco, nuevamente establecemos una relación entre la velocidad de desaparición del hidrógeno y la velocidad de aparición del amoníaco, teniendo en cuenta sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Reemplazando el valor de la velocidad de desaparición del hidrógeno, nos quedaría 1/3 por 0,090 igual a 1/2 por el diferencial de concentración de amoníaco a dt, llegando a obtener un valor de velocidad de aparición de amoníaco correspondiente a 0,060 molar por segundo. Bueno, quedan como 2 problemas propuestos para la casa, hasta donde estuvimos mirando y analizando los conceptos de este tema. Ustedes en este punto ya podrán estar en condiciones de analizar estas dos situaciones que se les presentan como propuesta, donde el primero es escribir las expresiones de las velocidades medias para las siguientes reacciones. Velocidades medias, recordemos que son cambios, cambios de concentraciones. Y en el segundo ejercicio, algo muy similar, escribe las expresiones de las velocidades instantáneas para las siguientes reacciones químicas. Bueno, a continuación vamos a seguir con los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Son varios los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Vamos a ir desarrollando algunos de ellos más en detalle. Un factor que es principal y afecta a la velocidad de una reacción es la temperatura. La temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. Ya iremos viendo de forma detenida estos factores. Otro factor es el grado de inhibición de los reactivos. Eso tiene que ver con el tamaño de partícula de las sustancias que participan en las reacciones químicas. Así también la naturaleza de los reactivos. Las reacciones químicas que se llevan a cabo en distintas fases, en fases sólidas, en fases líquidas, en fases gaseosas. Eso estará vinculado también a la naturaleza de los reactivos. Otro factor que influye en la velocidad de la reacción es la concentración de los reactivos. Y un último factor es el catalizador, si hubiera presente en la reacción. Vamos a hablar de la ecuación de velocidad. Para una reacción general, la variación de la velocidad de reacción con los reactivos se expresa de la siguiente manera.
la velocidad, ya definida como la velocidad instantánea, es igual a una constante K, una constante de velocidad, ¿sí?, que va a depender de la temperatura, por la concentración del reactivo A elevado al exponente alfa, por la concentración del reactivo B elevado al exponente beta. K, como recién dijimos, es la constante de velocidad y depende de la temperatura. Alfa y beta son los exponentes que no coincidirán necesariamente con los coeficientes estequiométricos de la reacción general considerada. Alfa va a ser el orden y el grado de la reacción con respecto a A, beta será el orden o grado de reacción con respecto a B, y alfa más beta será el orden o grado total de la reacción. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para el estudio de la ley de velocidad? Las leyes de velocidad siempre se determinan en forma experimental, ¿sí?, a partir de la concentración de los reactivos y de la velocidad inicial. A partir de ello se determina el orden de la reacción y la constante de velocidad indicada como K minúscula de imprenta. El orden de la reacción siempre se define en términos de la concentración de los reactivos, y el orden de la reacción no está relacionado con los coeficientes estequiométricos de los reactivos en la ecuación global igualada. Vamos a ver cómo determinamos la ecuación de la ley de velocidad, por ejemplo, para estos datos experimentales. Entre sus experiencias se han obtenido los datos para la reacción a moles de A más de moles de B, que nos dan C a una determinada temperatura. En este caso se han llevado a cabo 3 ensayos donde se han obtenido concentraciones correspondientes tanto para reactivo A y reactivo B, y a cada ensayo se ha podido determinar la velocidad inicial. Entonces, a partir de esos datos, ¿qué tenemos que determinar? El orden de la reacción con respecto a A y B, la ecuación de velocidad y el valor de la constante de velocidad, incluyendo sus unidades. Como se dijo en los aspectos a tener en cuenta que los órdenes correspondientes a los reactivos no necesariamente son los valores indicados en la estequiometría, ya que estos valores se van a determinar en forma experimental. Entonces, para determinar el orden con respecto a cada uno de ellos, ¿cómo procedemos habitualmente? Usando justamente el método de las velocidades iniciales. Lo que se hace es buscar que dos ensayos, ¿sí?, en 2 ensayos, sean cualquiera de estos, una de las concentraciones de las especies permanezca constante mientras que la otra varíe. Por ejemplo, en el ensayo 1 y 2, que podemos observar que se mantiene constante la concentración de B mientras varía la concentración de A. Y en el ensayo, por ejemplo, 2 y 3, vemos que no cambia la concentración de A, pero sí cambia la concentración de B. Entonces, para el experimento 1, si hemos elegido trabajar con el experimento 1 y 2, para el experimento 1, ¿cómo nos va a quedar expresada la ecuación de la ley de velocidad? El valor de la velocidad inicial va a ser igual a la constante K, que todavía no la conocemos, por la concentración de A elevado a la n, por la concentración de B elevado a la n. Para el experimento 2, vamos a reemplazar el valor de la velocidad, que es igual a K, por la concentración
del reactivo A elevado a la n por la concentración del reactivo B elevado a la n. Entonces, si dividimos ambas expresiones, nos va a quedar el cociente de las dos velocidades igual al cociente de las dos expresiones indicadas en el segundo término. Como la constante cinética depende de la temperatura y en estos ensayos la temperatura permanece constante, el valor de la constante no cambia. Es decir, que el valor a determinar en los pasos que siguen nos va a permitir determinar que este valor prácticamente es el mismo, porque no cambia la temperatura. Operando matemáticamente, podemos, fijémonos que vamos a independizarnos del valor de n prácticamente, porque estos valores se simplifican, quedándonos solamente el cociente en función de n. Y esto nos permite determinar que esta relación, esta proporción me da 2 a la 1 y esto me da 2 a la n, con lo cual para que la igualdad se corresponda, n tiene que ser igual a 1. Es decir, que la reacción será de orden 1 con respecto al reactivo A. Trabajamos de la misma forma con el experimento 2 y 3 para llegar a obtener, operando matemáticamente de la misma forma, dividimos las expresiones, K nuevamente es la misma, porque a lo largo de todos los ensayos la temperatura no cambia, permanece constante, y llegamos a obtener de esa manera el valor de n. Nótese que acá nos independizamos prácticamente de n, porque el valor de las concentraciones no cambiaron, mientras que el valor de las concentraciones en respecto del exponente n sí cambia. De esa manera se puede determinar que el orden con respecto al reactivo B es 2. Entonces, a partir de los valores determinados de los órdenes con respecto a A y B, la expresión de la ecuación de velocidad queda de esta forma, y a partir de esa expresión podemos conocer el valor de K. Despejando K, velocidad instantánea, velocidad inicial, sobre la concentración de A elevado a la 1 por la concentración de B elevado a la 2, reemplazando los valores de algunos de los ensayos indicados, obtenemos el valor de la constante de velocidad. Nótese las unidades, de la constante de velocidad, que a continuación en la próxima tabla describiremos un poquito más en detalle. Entonces, resumiendo, podríamos tener reacciones de orden 0, 1, 2, que son las reacciones de órdenes más frecuentes. Teniendo en cuenta la expresión de ley de velocidad que ya hemos definido, para una reacción de orden 0 nos quedaría que B es igual a K, porque en este caso estaríamos diciendo que los órdenes con respecto a las concentraciones de los reactivos sean igual a 0. Para el caso de una reacción de orden 1, podemos representarla como B igual a K por la concentración de A a la 1. Y para una reacción de orden 2, como B igual a K por la concentración de A a la 2. Si consideramos un solo reactivo, esto podría ser teniendo en cuenta si tenemos más de un reactivo. En el caso de que tengamos dos reactivos y la reacción sea de orden 2,
acá podríamos escribir con la velocidad es igual a K por la concentración de A a la 1 por la concentración de B a la 1. Está simplificándose la expresión teniendo en cuenta que tenemos un solo reactivo. Bien, ¿qué unidades tendría la constante? La constante dijimos de velocidad. Si nosotros recordamos las unidades de velocidad vistas en las primeras transparencias, habíamos definido como unidades de velocidad unidades de concentración por unidad de tiempo. Es decir, que acá podríamos poner, por ejemplo, una unidad de concentración de molar por tiempo a la menos 1. En el caso de una cinética de orden 1, ¿cuáles son las unidades de la constante cinética? Volvemos nuevamente a ver si las unidades de concentración, las unidades de velocidad son concentración por tiempo a la menos 1. Y acá hay una concentración molar. Si yo despejo la constante, me queda velocidad sobre concentración de A. De manera que las concentraciones molares se anulan y nos queda la unidad de tiempo a la menos 1 para la constante cinética de orden 1. De la misma manera, para una cinética de segundo orden, si nosotros volvemos a despejar la constante cinética de esta expresión y teniendo en cuenta las unidades de velocidad y las concentraciones acá elevadas al cuadrado, serían molar al cuadrado, despejando acá, nos quedan unidades de molar a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Es decir, que lo importante en estos casos es que las unidades de las constantes cinéticas nos dan la información con respecto a qué orden tiene la reacción. Bien, se expresan las relaciones de concentraciones con respecto al tiempo. ¿Cuál sería la expresión, digamos, de concentración de A con respecto al tiempo para una cinética de tercer orden, para una cinética de primer orden y para una cinética de segundo orden? Y la última columna la vamos a definir en las próximas transparencias. Entonces, sí, la columna, digamos, la última columna refiere al tiempo de vida medio que se definirá más adelante. Entonces se hace una propuesta, un ejercicio a practicar. Se dan una serie de datos experimentales correspondientes a la formación de nitrógeno y nos preguntan que calculemos el orden de la reacción, la constante de velocidad y la expresión de la ecuación de velocidad. Tarea que queda para ti. Retomando esta transparencia, me gustaría aclarar que en el caso de una cinética de orden 0, podemos observar que la velocidad y la reacción es independiente de la concentración de los reactivos. Mientras que en una cinética de orden 1, la velocidad varía de forma lineal con la concentración de un reactivo. Y en el caso de orden 2, la variación es de forma exponencial. En la transparencia siguiente vamos a retomar los datos informados en esta columna que hacen la relación de la concentración del reactivo con el tiempo, y a modo de ejemplo vamos a tomar la ecuación para una cinética de orden 1. Esta sería la ecuación integrada de una reacción que tiene un orden de cinética 1, y vamos a ver el análisis de esta ecuación de forma gráfica. Bueno, a modo de ejemplo vamos a hacer
el estudio, el análisis de la relación de concentración en función del tiempo para la ecuación integrada de una reacción de cinética de primer orden. Entonces, en general, todas las ecuaciones descritas en la transparencia anterior tienen una relación matemática que corresponde a la ecuación de una recta, es decir, con una variable independiente que es x, con una variable dependiente que es y, con una pendiente de la recta que es m y con la ordenada al origen que es b. Si establecemos una comparación entre esta ecuación integrada con la ecuación de una recta, podemos observar entonces que k va a corresponder a la pendiente de la recta, en este caso tiene una pendiente negativa. T va a ser la variable independiente y logaritmo de a va a ser la variable dependiente. Entonces, graficando logaritmo de concentración de a versus tiempo, podemos investigar el valor de la constante cinética para una cinética del primer orden. Es lo que vamos a hacer en la próxima transparencia. Una gran variedad de reacciones químicas siguen esta cinética de primer orden. Bueno, entonces, retomando la ecuación integrada que acabamos de mostrar, y recordando que también corresponde, ¿sí?, por similitud a la ecuación de una recta con pendiente negativa, entonces podemos observar que gráficamente, si graficamos logaritmo de a, concentración de a, que para nosotros sería graficar y, por ejemplo, por eso les estoy poniendo esto, versus el tiempo, que sería la variable independiente y es la variable que nosotros representamos en la ecuación, se obtendrían puntos alineados sobre la recta que estamos indicando en este momento, donde nuevamente, por comparación, vamos a decir que I es el logaritmo de la concentración de A, M es la pendiente de la recta, X es el tiempo y B es la ordenada a la origen. Ahora bien, si nosotros consideramos, porque estos van a ser puntos y datos experimentales que van a caer, ¿sí?, sobre esta recta, y si nosotros estamos considerando que estos datos experimentales están alineados, cuando hago esta representación ya estaría confirmando de que esos datos experimentales se ajustan a una cinética de primer orden. ¿Cómo calcular a partir del gráfico la pendiente? Para eso lo que hacemos es, tomamos dos puntos, ¿sí?, de la recta, a cada punto le corresponden un par de coordenadas, T1, logaritmo de la concentración 1, T2, logaritmo de la concentración 2, de manera que nos quedaría un delta de T, que lo podemos calcular fácilmente restando este tiempo, ¿sí?, menos este tiempo, y nos quedaría un delta de C, restando esta concentración menos esta concentración, de forma tal que la pendiente de la recta la calculamos como el logaritmo de la concentración A, ¿sí?, 1, menos el logaritmo de la concentración A2, dividido la diferencia de tiempo. De manera que nos quedaría concentración de A, ¿sí?, delta de C sobre delta de T. Bueno, vamos a ver un ejemplo de los conceptos que venimos desarrollando. Si tenemos una reacción general 2A que nos da D y ya tenemos la información que corresponde, que es una reacción de primer orden respecto del reactivo A,
con una constante cinética de 2,8 por 10 a la menos 2 segundo a la menos 1 a una temperatura de 80 grados. Y la pregunta es cuál es el tiempo o cuántos segundos llevará para que la concentración de A se reduzca desde 0,88 molar a 0,14 molar. El hecho de que nos informen que corresponde a una reacción de primer orden ya nos dice que tenemos que trabajar con esta ecuación integrada. A partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es desarrollar matemáticamente esta ecuación, ¿sí?, aplicando propiedad del logaritmo hasta despejar el tiempo. Estos datos ya los tenemos, porque la concentración inicial sería 0,88 molar, la concentración final sería 0,14 molar, la constante cinética es un dato que nos da el problema, de manera que nos permite conocer el tiempo de la reacción. Bueno, para finalizar esta primera parte del video, vamos a terminar con otro ejemplo donde podemos hacer un análisis gráfico de los datos que se observan en la tabla para la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno y oxígeno. Es una reacción que se llevó a cabo a 45 grados centígrados y los datos observados en la tabla corresponden al tiempo, a la concentración del pentóxido, y se genera otra tabla, otra columna, donde se calculan el logaritmo de la concentración de pentóxido de nitrógeno. Como vimos anteriormente, si representamos los datos de las tablas, es decir, logaritmo de la concentración de pentóxido en función del tiempo, y estos datos quedan alineados, estaríamos confirmando que la reacción corresponde a una cinética de primer orden. En ese sentido, lo que debemos hacer es un análisis similar al que hicimos en la transparencia 24 y de allí gráficamente calcular la constante cinética. Se determina el valor de la constante, un valor de 5,7 por 10 a la menos 1 segundo a la menos 1. Les propongo que realicen los cálculos y puedan confirmar este resultado.